Hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos a este seminario que estamos haciendo desde el día 14 hasta el 18 de mayo, de líderes del presente, líderes del futuro. Les saluda su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación, para ser edificados, alimentados, nutridos con la palabra de Dios. Quiero saludar a todos mis hermanos, hermanas en Cristo, donde quiera que estén. Quiero desearles que estemos pasando un bonito día, un buen día con nuestra familia, o en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, donde usted esté haciendo su actividad, su labor, su trabajo. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios de este tema que nos han dado nuestros hermanos, gracias a nuestros hermanos, a nuestro hermano Jorge Pérez, nuestro hermano Mario José Mendieta, al hermano Aldo, al hermano Farid, al hermano Copado, a todos los hermanos que están allí administrando la página en este seminario de esta semana. Gracias a Dios primeramente que nos permite tener la oportunidad, tener su palabra y ser escogidos por Él para ser edificados los unos a los otros con la palabra de Dios. Vamos a estar orando, hermanos. Quiero invitarles a que ustedes puedan tener allí su Biblia, tener la Biblia para que seamos edificados con ella. Quiero que oremos y después de la oración quiero también cantar un himno para que estudiemos en esta tarde. Dios mío, acuérdate de mí. Ese es el tema que nuestros hermanos nos han dado para este tiempo, en esta tarde, en esta fecha de 17 de mayo. Entonces vamos a orar. Quiero mandarle nuevamente, como siempre lo hago, un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Vamos a orar y vamos a estar con este tema en este tiempo que nos han permitido. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite ingresar a esta emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por su amor infinito, por su bondad infinita, por su longanimidad infinita, por la paciencia que tiene por todos los seres humanos, que aún permite que prediquemos el Evangelio, que aún permite de que su palabra sea predicada en el mundo entero, a través de seminarios, a través de campañas evangelísticas, a través de la radio, de la internet, de la televisión, a través de panfletos o folletos, a través de muchas actividades que hace su iglesia, gracias a que usted nos permite los recursos, nos permite su palabra, nos permite tener la sabiduría para poder hacer esto. Gracias por mis hermanos en el mundo entero, por la iglesia, porque permite aún la fuerza, el poder, luchar contra el enemigo, luchar contra las huestes espirituales de maldad, tener fuerza para seguir perseverando, tener fuerza para seguir trabajando en su obra, para seguir haciendo lo que usted nos ha permitido con los talentos, permitir haciendo lo que usted nos ha permitido en cualquier parte que estemos del mundo, sea como predicadores, evangelistas o como cualquier trabajo que nos permite hacer. Gracias a los talentos que nos ha dado, que nos permite tener, que nos permite desarrollar y que en el tiempo, hasta que usted nos permita la vida, pues nos permite trabajar para su obra, para la iglesia y trabajar también para las demás personas. Gracias por este tiempo, gracias por este día. Gracias porque nos permite orar, nos permite llegar a través de su Hijo Cristo al lugar santísimo para orar, para rogar, para suplicar. Gracias porque usted es nuestro Dios, usted es Jehová. Usted es Dios de dioses, Señor de señores. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque no nos paga según lo que hacemos. Gracias por estos temas que nos permite ser edificados con ellos. Gracias porque podemos nutrirnos, podemos mirar acerca del trabajo que nos ha encomendado como cristianos, como hijos e hijas. Bendíganos para este estudio, bendíganos para este tema, y que lo que se diga de él sea de su palabra, no lo que pensemos, no lo que queramos decir, sino lo que nos enseña a través de esta voluntad que nos ha revelado, gracias a su amor infinito, para que todo ser humano, para que todo hombre y mujer conozca su voluntad, conozca ese plan de salvación y conozca la forma de cómo salir del reino de Satanás al reino de su Hijo Cristo. En el nombre de su Hijo Cristo oramos, y muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas para todos ustedes, para todos nosotros en esta tarde de jueves 17 de mayo. Quiero entonces cantar un himno, es un himno que seguro que lo sabemos, en muchas partes del mundo lo cantan o lo hemos cantado y quiero cantarlo en este rato, en este momento para que sigamos con este tema de Dios mío, acuérdate de mí.
Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Y un camino hará donde no lo hay. Ese es nuestro Dios, ese es Cristo, es el Espíritu Santo, que siempre nos guían, que siempre nos ayudan, que siempre nos están dando la solución, que siempre están dando la salida, que siempre nos están diciendo de que aunque tengamos pruebas, tribulaciones, aun cuando hayan obstáculos, Él nos dice que podemos salir adelante. Ese es nuestro Dios, ese es Cristo y ese es el Espíritu Santo. Dios mío, acuérdate de mí. Esto fue una oración, esto fue una exclamación de Nehemías que le hizo a Dios. En ese momento hay que recordar, según los temas que hemos visto y que los hermanos nos han edificado con la palabra de Dios, es que allí Nehemías tenía un trabajo bastante interesante, tenía una responsabilidad bastante grande, tenía allí que llegar a Dios. Necesitaba allí una fuerza extraordinaria para él poder hacer este trabajo. Él mismo consideraba que su fuerza física, de que sus recursos físicos no eran los necesarios para hacer esta obra, y por eso llega a Dios diciéndole, Dios mío, acuérdate de mí. Uno de los temores más grandes cuando hay dificultades, pruebas, tentaciones, es qué hacer, cómo salir, por qué me pasa esto. Nehemías, cuando sabe que sus hermanos están atribulados y la casa destruida, decide llorar, decide hacer duelo, decide ayunar, decide orar. Sabía cómo responder a estas dificultades. Oró para saber qué hacer, buscó fuerza para soportar y fue ayudado para salir adelante. Un hermano decía en una ocasión: ora cuando tengas problemas, ora cuando no tengas problemas, ora cuando estés triste, pero también ora cuando estés alegre. Y la Biblia nos dice eso. Prepararse para cuando lleguen las turbulencias o las tormentas. No es bueno aprender a orar cuando lleguen los vientos huracanados. Cuando apenas estás empezando a saber a manejar el barco. Hay que saber manejar el barco para cuando lleguen los vientos huracanados, poder soportarlos, poder pasarlos. Allí está el punto. Dios mío, acuérdate de mí. Quiero leer allí en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Vamos a ir allí. Sé que está allí en el libro de Nehemías y por eso quiero invitarle para que vaya al capítulo 1, vayamos allí todos. Nehemías capítulo 1, versículo 4, hermano, hermana, comparta la Biblia con el persona que está al lado suyo o con el amigo, con la amiga, para que mire él, para que todos sepamos de que la Biblia es la que nos guía y no es un pensamiento o no es algo que traemos fuera de la Biblia. Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto fue lo que hizo Nehemías cuando él escuchó algo terrible, cuando él escuchó algo que estaba pasando en su pueblo, en su nación, algo desastroso. En el capítulo 2, en el versículo 2, también quiero que leamos ese punto, o ese versículo allí. Nehemías 2:2 dice: Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Allí está Nehemías diciendo: Dios mío, acuérdate de mí.
Nehemías está recordando la promesa de Dios, o recuerda las promesas de Dios, cuando en el capítulo 1, en el versículo 9, él recuerda esas promesas acerca de qué era lo que hacía Dios cuando el pueblo volvía hacia él, o cuando alguien vuelve hacia él. Y lo cierto es que acá él necesita bastante ayuda. Nosotros necesitamos bastante ayuda cuando estamos haciendo el trabajo que Dios nos permite hacer o nos ha encargado como predicadores. Pero allí hay bastantes enemigos, o allí hay unos obstáculos. Y entonces Nehemías también necesita llegar a Dios, porque para hacer un trabajo, hermano y hermana, siempre hay que tenerlo presente. Para llegar a Dios, para hacer un trabajo, necesitamos tener una fuerza extraordinaria, necesitamos tener una fuerza que en nuestra parte física, que en nuestra sabiduría terrenal nunca vamos a tener. Y por eso necesitamos llegar a Dios, porque Él es el que nos ayuda en estos trabajos. Entonces quiero invitarle allí para que miremos ese punto acerca de cómo es que Nehemías exclamó hacia Dios diciéndole: Dios mío, acuérdate de mí. Entonces, porque tenemos enemigos muy grandes, es un punto bien interesante, y es siempre recordar en oraciones, siempre llegar a Él, en el trabajo que estemos haciendo. Dios mío, acuérdate de mí, porque tengo enemigos muy grandes. Y lo cierto es que en Nehemías 2:2, cuando leemos ahorita el texto, yo quiero que vayamos nuevamente y lo leamos. Vamos a leer varios textos repetidos, pero que son textos en los cuales nos va a decir de estos puntos, o nos va a recordar de lo que le pasó a Nehemías, de lo que le pasa ahora a un cristiano, una cristiana, porque no es que le pasó esto a Nehemías en ese tiempo y que no nos vaya a pasar a nosotros. Nehemías fue un hombre en su carne, fue un hombre que tenía una responsabilidad allí, un trabajo secular, pero también un hombre que era un escogido de Dios y que Dios le encargó un trabajo. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nehemías 2:2 dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías temió allí en gran manera contra este rey Artajerjes. Como no es este hombre un judío, este hombre no es un rey judío, este hombre no es alguien del pueblo de Dios, por eso este hombre temió. Por eso también es importante que entendamos y comprendamos de que en estos enemigos podemos encontrarnos hombres poderosos que tienen diferente ley o Dios. Y eso lo hemos visto. A veces el trabajo hay obstáculos allí, porque en la nación donde estamos, el país, hay obstáculos como que un presidente quiere sacar alguna ley para que no se predique. Bueno, en ese tiempo este hombre tenía ese obstáculo también, porque él estaba en una nación diferente a Jerusalén. Entonces, hay hombres poderosos que tienen diferente ley o Dios. En Nehemías capítulo 2, en el versículo 1, vamos a ir allí, dice la Biblia: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ya el versículo lo leímos. Pero vamos a leer el versículo 6. Dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Quiero recordar este punto, o hablar de este punto, es también por lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 13, quiero que vayamos allí, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, nos recuerda el apóstol Pablo. Igualmente para usted y yo, en cualquier nación que estemos, vamos a tener leyes, constitución, presidente, jerarcas, altos en eminencia. Y es importante respetarles. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Allí el apóstol Pablo está recordando acerca de la sujeción a las leyes, la sujeción a la Constitución. Entonces, primero tenemos grandes enemigos. Por ejemplo, hombres que adoran ídolos, sometiendo al pueblo a adorarlo, ayudando solo a los de su misma raza o religión. Matan a los que no siguen sus rituales religiosos, ponen leyes que van en contra de Dios. Por ejemplo, cuando uno mira esto, usted puede acordarse allí con Daniel. Cuando Daniel estuvo allí con sus amigos, a ellos en dos ocasiones, en una ocasión los meten allí con los leones, y en otra ocasión fue eso con los leones, y en otra ocasión en un horno de fuego. Pero era porque no se querían sujetar a esas leyes o a lo que este señor Nabucodonosor le decía a ellos o al mismo pueblo. Era que tenían que adorar un ídolo. Lo cierto es que en muchos países, hermanos y hermanas, hay allí directrices que el hombre pone, constituciones que el hombre pone, y que a veces ponen obstáculos al trabajo que uno hace para Dios, al trabajo que se hace en la iglesia, para con el mundo. Nehemías temía ante un rey que no es judío, y ante lo que le diría cuando le preguntase por su tristeza. Él temía esto porque no sabía en ese momento qué le iba a hacer este rey, lo podía hasta matar. Este es un agente de Satanás cuando atribuló al pueblo de Dios en ese tiempo. Ahora en este presente utiliza a los gobiernos poniendo leyes, por ejemplo, del matrimonio en género igualitario, en adopción de niños por parte de matrimonios del mismo género, en aprobar, por ejemplo, lo que son las drogas, el aborto, la eutanasia. También han querido implementar una sola religión, y los que no sean de esta religión los encarcelan o los matan. Por ejemplo, hemos escuchado mucho por allá en el Medio Oriente de esos grupos de ISIS, el grupo islámico que mata a cristianos, o por ejemplo en Bolivia, el presidente que quería allí poner una ley que el que predicara la Biblia lo encarcelaba, o por ejemplo en Venezuela también, que igualmente este presidente ha dicho que el que predique una religión diferente a la católica, entonces se van a ir a la cárcel, y así en muchas partes seguro que han puesto obstáculos o ponen obstáculos para predicar el evangelio, y que en ese tiempo Nehemías allí tenía este temor de que el rey lo dejara ir o no lo dejara ir a hacer este trabajo, y a veces hay obstáculos, hermanos. Aquí en Colombia, en una ocasión, acá del gobierno, un senador, no el presidente, sino uno de los senadores, allí uno de los que gobiernan también, sacó digámosle, como este decreto, de que la persona que predicase el evangelio, que la persona que fuera a repartir literatura, que lo iba a meter a la cárcel. Gracias a Dios, pues eso no pasó, porque también acá predica uno el evangelio, y esto es un obstáculo que está poniendo el mismo gobierno. Esto es un obstáculo que ponen en muchas partes del mundo. Esto es un agente que utiliza Satanás para hacer que en los países muchas veces pues no se predique el evangelio o no se haga la obra de Dios, y allí pues el mismo Artajerjes está allí como ese agente. Pero ¿qué fue lo que hizo entonces Nehemías? Algo muy interesante es que Nehemías oró al Señor y que el Señor le ayudó en esto. Entonces es importante orar porque tenemos enemigos muy grandes. Acuérdate de mí, porque hay enemigos o porque tenemos enemigos muy grandes. Allí Nehemías tenía este enemigo, y seguro que en muchas partes tenemos muchos enemigos en cuanto a la parte de la Constitución, en cuanto a la parte de las leyes, en cuanto a que uno vaya a ir a una ciudad o a un país y que de allí no se pueda predicar. Por ejemplo, en muchas partes de China no se puede predicar porque lo encarcelan o lo matan. Por ejemplo, en muchas partes de acá de Colombia, en parte indígena, tampoco se puede predicar mucho porque tienen sus costumbres diferentes, y allí lo sacan a uno a piedra, lo apedrean como lo hacían en el Antiguo Testamento. En otras partes, según sus costumbres también, no permiten que se predique, porque ya tienen sus
dioses, como el sol, como la vaca, o como la luna, o las estrellas, o cosas así. Pero entonces es importante recordar eso y llegar a Dios, porque hay enemigos muy grandes. También hay hombres que no adoran a Dios. También es un punto interesante allí. Y vamos a mirar Nehemías 2, versículo 19, donde nos dice la Biblia, Nehemías 2:19, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y también quiero que miremos el capítulo 4, el versículo del 1 al 3, dice Nehemías 4, del 1 al 3, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Hay hombres que también se ponen en un obstáculo en uno, o en el trabajo de Dios, cuando no adoran a Dios, cuando son enemigos de Dios, cuando son anatemas. Hay obstáculos allí, esos son enemigos grandes. Por ejemplo, estos hombres acá eran un obstáculo, se convirtieron en un obstáculo allí cuando fueron a levantar estos muros. Se fueron a levantar allí la casa de Dios. Igualmente, en cada país hay obstáculos, como ya hemos dicho, en cuanto a las personas que tampoco permiten de que uno vaya a predicar el evangelio. Por ejemplo, cuando uno quiere ir a una casa de algún hermano a llevar algún estudio, yo he sabido acá en Colombia, pues a mí no me ha tocado, pero sí he sabido de otros hermanos, que cuando un hermano le dice que vaya a predicar el evangelio a su casa, sus demás familiares se impiden esto, sus demás familiares le ponen allí discusión, pleito. Son personas que no le hablan hasta al ser querido, porque en el momento se llevó a esta persona. Cuando llega el hermano a llevar la predicación, toca hasta el mismo hermano salir o estudiar con ellos en otra parte, porque no abren la puerta allí en esta casa, porque no quieren que una persona vaya y les predique, porque ya tienen su ídolo, su Dios, o porque son personas que no creen en Dios por muchas partes, o por la misma engaño que hay en el mundo. Y lo que pasa es esto, por el engaño que hay en el mundo, muchas personas no creen, y eso también pone mucho obstáculo en hacer el trabajo para con Dios, en hacer el trabajo, por ejemplo, también en la iglesia, cuando hay desánimo, cuando no se quiere trabajar, también aparecen esos obstáculos cuando se están levantando los muros, cuando se están levantando hermanos desanimados o hermanas desanimadas. Hay obstáculos o hay hermanos que no quieren trabajar, que también se vuelven allí como ese impedimento. Pero el punto es que hay hombres que no adoran a Dios, personas que hacen escarnio de nosotros, decía ahí Nehemías. Escarnio es burla cruel, cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Eso es escarnio. ¿Cuántas veces han hecho escarnio? Me acuerdo cuando salía este cielo por acá, una vez que salía por acá frente a mi casa hay un barrio que se llama Las Margaritas, predicando el evangelio, predicando acerca del plan de salvación, acerca de la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Y llegué a una casa donde hicieron burla de Cristo, donde decían de que Cristo
se había casado con María Magdalena y que había tenido relaciones con María Magdalena, y hicieron escarnio de Cristo, hicieron escarnio de uno mismo porque se burlaron de uno mismo, porque hablaban de que si en esa iglesia se robaban el dinero, o que decían muchas cosas, pero eso es escarnio, burla. Al fin eso también pone obstáculo allí, son hombres anatemas, son hombres que no adoran a Dios, son hombres de burla, pero eso puso obstáculo allí para que el evangelio en ese momento, pues, estas personas se salvaran. Son personas idólatras. Son personas que a veces ponen obstáculo también al evangelio, porque no solamente habían allí 2 o 3 personas, sino que habían más personas allí. Y por esa burla, pues estas personas se puso obstáculo para ellas. Personas que nos hacen parecer débiles. Personas que no quieren que adoremos a Dios. Personas que nos tienen por derrotados. Allí está el punto. Personas que no adoran a Dios, grandes enemigos, muy grandes. Por eso es necesario llegar a Dios y orar y decirle que se acuerde de nosotros, que se acuerde de nuestro trabajo. Como decíamos en el estudio pasado, la oración es muy importante, muy interesante. Y rogar por esto porque tenemos diferentes obstáculos, diferentes enemigos que a veces hacen de que el trabajo suyo y mío puede menguar o puede decaer o puede quedarse quieto. Pero por eso hay que acordarnos de esa fuerza, de ese poder, de esas bendiciones grandes que tenemos, y que eso mismo lo recordó Nehemías, y que por eso llegó a Dios diciéndole: Dios mío, acuérdate de mí, acuérdate de mis manos, acuérdate de mi trabajo, de lo que he hecho. Y pues es muy interesante lo que se muestra en el trabajo que él hizo. También porque necesito fuerzas para poder trabajar. Necesitamos llegar a Dios y decirle: necesitamos fuerzas. Porque nuestras fuerzas físicas, hermanos, con ellas nunca podremos salir adelante. Nunca podremos hacer el trabajo de la iglesia. Nunca podremos aconsejar. Nunca podremos evangelizar. Nunca podremos salvar a una persona con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento. Sino con la ayuda de Dios, sino con la fuerza de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 5. Vamos a mirar ese versículo allí. Nehemías 2, versículo 5 dice: y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Necesitamos fuerzas para poder trabajar. Y Nehemías entendió eso, por eso oró al Señor. Y por eso allí dice que halló gracia delante de este hombre. Los muros estaban caídos, según lo que nos muestra Nehemías 1.3. Vamos a ir a Nehemías 1.3. Esos muros estaban caídos, destruidos. Y por eso Nehemías llega a pedir fuerza a Dios, que se acordara de él y del trabajo también, de lo que iba a hacer con sus hermanos. Nehemías 1, versículo 3 dice: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Los muros estaban caídos. Necesitamos fuerza, porque en la iglesia el trabajo que nos ha dado Dios es un trabajo grande, es un trabajo muy especial, es un trabajo muy privilegiado para usted y para mí como cristianos. Recordamos de que hemos sido rescatados del mundo para servir al Señor, hemos sido rescatados del reino de Satanás para servir a Dios, y eso lo entendía Nehemías. Nehemías que está en otra provincia, Nehemías que está en otra nación. Cuando sus hermanos le dicen el problema, la dificultad y la destrucción del pueblo y del escarnio de lo que el pueblo estaba pasando o estaba haciendo, dice en el versículo 4 que hemos leído ya la decisión que él tomó, y más adelante pues miramos lo que él decide hacer. Pero él llegó a Dios para esto, porque las murallas allí estaban destruidas y porque entendía ese trabajo tan grande que Dios le había dado a él. Entendemos, hermanos, el trabajo que Dios nos ha dado. Entendemos su trabajo, mi trabajo, que es un trabajo muy grande, que es un trabajo privilegiado, que es un trabajo del cual no teníamos antes porque estábamos en el mundo cometiendo pecados, injusticias, haciendo lo que nos parecía.
¿Entendemos eso? Porque si lo entendemos, entonces vamos a Dios, quien nos da la fuerza, el poder, la sabiduría, para que usted y yo podamos trabajar, para que usted y yo podamos perseverar en medio de la oposición, en medio del desánimo, en medio de estos enemigos tan grandes. Porque necesito fuerzas para poder trabajar, necesitamos pedirle a Dios esas fuerzas, porque los muros están caídos según lo que nos muestra ahí Nehemías. Hay muros caídos en la iglesia, familias a veces que están destruidas, hermanos desanimados. Muchas veces hay muros caídos en la iglesia, muchas veces hay hermanos que no quieren levantar los muros, muchas veces dentro de la iglesia hay hermanos que no quieren o se interesan por los muros y estos se caen. Siempre cuando hay flechas o acechanzas en la iglesia y no hay fuerza, sus muros caen y hacen mucho daño. Recuerde que Satanás quiere destruir la iglesia. Recuerde que Satanás quiere destruirnos a cada uno. Y así como cada uno tenemos luchas, tenemos allí obstáculos, necesitamos también mirar en la iglesia como cristianos y como líderes de este presente. Necesitamos mirar por este presente, pero también necesitamos mirar de que esos muros sean fuertes para el futuro, por ejemplo, de los niños, de los jóvenes. Hay muchos jóvenes de la iglesia que se desaniman, que no vuelven a la iglesia, y necesitamos tener esos muros fuertes porque ellos son los futuros o presentes predicadores, maestras de niños, de damas, matrimonios fuertes. Necesitamos allí levantar allí a esos hermanos que están en dificultades, problemas, en pecados, ayudarlos para que salgan de allí, para que sean restaurados. Allí Nehemías pidió fuerza a Dios, porque él entendía su trabajo. Solo con la fuerza de Dios puedo levantar los muros. Miremos también Nehemías 2:18, donde dice Nehemías 2:18 dice: entonces les declararé como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Punto allí es que confiaron. Nehemías primeramente confió en Dios, buscó fuerza en Dios, y le dijo a sus hermanos: levantémonos. Entonces solo con la fuerza de Dios podemos levantar los muros, podemos levantarnos los unos a los otros. La sabiduría de Dios, el amor de Dios y el pueblo unido de Dios. Allí está la fuerza. Allí de esta manera podemos levantar esos muros. Con la sabiduría de Dios. Recuerde que si necesitamos sabiduría, dice el Señor a través de Santiago: pídala y le será dada. Pero pida con fe. Santiago 1, versículo 5. El amor de Dios y el pueblo unido de Dios. Eso fue lo que se logró allí. El pueblo unido, que pudieron levantar esas murallas, que pudieron levantar allí esos muros. Cuando hablamos de fuerza, de poder, estamos mirando los recursos materiales. Son necesarios, pero no son los más importantes. Cuando vemos personas muy exitosas, dueñas de sus propias empresas, decimos: es que tuvieron padres ricos, es que su familia tiene dinero, es que pudieron tener mejores trabajos. Estamos desestimando el trabajo de nuestras manos, desestimamos nuestras capacidades y desestimamos a Dios. He escuchado aquella congregación que tiene mejores actividades, que tiene muchos más cristianos, que su local es más grande, más bonito, no tienen que pagar arriendo, por ejemplo, pero olvidamos para quién trabajamos, olvidamos quiénes somos y no utilizamos nuestros talentos. Nehemías recordó todo esto cuando pidió fuerza a Dios y confió más en Él que en sus debilidades. Muchas veces en las iglesias lo que se ve son problemas y dificultades, y entonces hablan más de eso que en vez de mirar cómo organizar, cómo restaurar, reedificar esos muros, esas dificultades para salir adelante. Dios mío, acuérdate de mí, porque solo jamás triunfaré. Es importante entender eso, hermano. Usted y yo jamás solos vamos a poder triunfar, jamás solos vamos a poder sacar la congregación o nuestra propia vida, nuestra propia familia o el proyecto, lo que queramos hacer en triunfo, en victoria, jamás. Y eso lo entendió Nehemías. Nehemías 2:17. Dice la palabra de Dios en Nehemías 2:17. Les dije
Pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Venid, edifiquemos y no estemos más en oprobio. Otro texto más también es Primera de Samuel. Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Quiero leer este versículo también. Primera de Samuel 2:9 dice la Biblia: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces es importante entender esto. Solos estamos en oprobio, hermanos. Solos estamos en ruina. Solos estamos en pérdida, en destrucción. Solos estamos en deshonor por culpa de mis pecados. Solos estamos en afrenta por el descuido de desobedecer las leyes, porque nos descuidamos de desobedecer o de obedecer las leyes cuando estamos en oprobio, cuando estamos actuando solos. Y solos también estamos en vergüenza por tomar malas decisiones. Eso también lo decía allí el profeta Ezequiel, en el capítulo 5, versículo 15. En Ezequiel, en el capítulo 5, en el versículo 15, Ezequiel 5:15, dice la Biblia, Ezequiel 5, verso 15 dice: y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado. Cuando estamos solos, cuando estamos solos, cuando queremos actuar solos, cuando queremos hacer las cosas porque no, yo soy el predicador, yo soy el que dirijo acá o mando acá. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces ha pasado y porque aún acá en Colombia a veces pasa eso, de que como hablan de los líderes o hablamos de los líderes, entonces como yo soy líder, entonces lo que yo decido es lo que se debe hacer. Pero cuando hacemos eso solos, entonces mire lo que pasa, dice que somos en escarnio, en oprobio, y por eso muchas veces esos proyectos, esos trabajos no progresan. Solos caeremos al precipicio, y es bien interesante entender eso. Solos vamos a caer en el precipicio, solos vamos a caer en la destrucción. Y eso también nos lo recuerda Salomón en Eclesiastés 10:18. Salomón nos recuerda eso en Eclesiastés 10:18. Nehemías entendía eso y por eso llegó. Nehemías no fue a Jerusalén sin pedir fuerza, o no fue allá a edificar el templo, a edificar estas murallas, sin buscar a Dios primero. Eclesiastés 10:18 dice la Biblia: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por la pereza. Interesante eso. ¿Qué es la pereza? Cuando se habla del punto de la pereza, yo siempre he dicho de que podemos hablar de dos clases de pereza. La pereza en cuanto a practicar los mandamientos de Dios, o la pereza que las personas han hablado cuando dice que es que ese hijo mío, o esa hija mía, o ese esposo mío, o esa esposa mía, están en la casa y no hacen nada. Están ahí acostados, o recostados, o sentados y no hacen nada. Entonces, está esa parte de la pereza que no se hace nada en casa en cuanto a responsabilidades, en cuanto se deja a que el esposo o la esposa, o se deja que los padres hagan todo y como labores, y los hijos no ayudan. O también cuando la Biblia nos habla acerca de pereza, nos está hablando acerca de no practicar los mandamientos de Dios en nuestra vida. Entonces dice, solos caeremos al precipicio. El enemigo nos derrota, el enemigo nos gobierna para no salir de allí, y el enemigo nos da falsas esperanzas para no levantarnos del sueño. Eso pasa cuando actuamos solos, eso pasa cuando no buscamos al Señor, eso pasa cuando no hacemos como Nehemías allí, buscó a Dios, porque solo no podía con el trabajo. Hermanos y hermanas, es importante buscar a Dios porque el trabajo que se nos ha dado es un trabajo grande. Y es un trabajo que también necesitamos dar una responsabilidad, dar una respuesta a Dios, responder ante Dios por ese trabajo, por lo que estamos haciendo, por las decisiones que estamos tomando.
En todo tipo de población o en todo tipo de problema o prueba, el cristiano se vuelve líder. Algunos piensan que por la experiencia de la vida podrán resolverlo. Otros piensan que por los años dentro de la iglesia su solución es la correcta. Pero los edificadores de una casa tienen un arquitecto que les dice cómo trabajar. Nehemías sabía que tenía un Dios todopoderoso para confiar y pedir ayuda, cómo hacer en un pueblo donde estaba arruinado. Cada cristiano es un líder para solucionar sus problemas, mis problemas, pero también se debe tener un capitán que le guíe a solucionar este problema. Confiemos en Dios, recibamos fuerza de Él y actuemos con Cristo para seguir perseverando en el trabajo de edificar, de salvar. Ese es el punto y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Quiero hablar de un último punto ya, y es la respuesta de Dios. Cuando Nehemías llegó a Dios allí, pidiendo al Señor que le ayudara, Dios mío, acuérdate de mí, con todo lo que hizo Nehemías, con el proceso o el procedimiento o el tiempo en lo que él hizo, en lo que él decidió tomar, en lo que él recibió de parte de Dios, en las respuestas allí con el rey Artajerjes, en lo que él pidió al rey también que le diera cartas, en el animar al pueblo para que trabajase, en él día a día con los enemigos, con la oposición, trabajando y mirando que el enemigo no destruyera ese trabajo. Entonces Dios dio una respuesta, o Dios dio una conclusión a todo lo que él pidió y todo lo que él rogó y todo lo que él llegó allí. Dios dio esa respuesta. Y es importante también de que Dios da una respuesta. En la clase pasada estábamos orando por las respuestas de Dios, que hay que dar gracias a Dios por las respuestas dadas. Esta vez quiero que miremos la respuesta de Dios. Y quiero que miremos en el capítulo 7 de Nehemías, en el versículo 1 y el versículo 2. Nehemías capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Nehemías 7, 1 y 2. Dice: luego que el muro fue reedificado o fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. También en el capítulo final de este libro, el capítulo 13, nosotros podemos mirar allí las reformas de Nehemías y mirar esa respuesta de Dios, que usted puede leerlo allí en casa después de que terminemos o más adelante. Puede leer todo el capítulo 13, donde habla como la recopilación o como el resumen de lo que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y ya en el capítulo 13 dice como ese resumen de todo lo que hizo este señor Nehemías. La respuesta de Dios: ante los muros fueron levantados. Allí se nos está mostrando ese punto, Nehemías 7:1. Y es importante de que Dios da respuesta. Quiero que miremos Santiago 5, verso 13. En el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 5, versículo 13 y versículo 16. Santiago 5, versículo 13 y versículo 16. Dice la Biblia: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y el verso 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Allí, en esa respuesta de hacer el trabajo, de orar por nuestros hermanos, de ayudar en la iglesia, dice ahí, Dios da la respuesta. Allí lo que nos muestra este hermano, medio hermano de Jesucristo, Jacobo o Santiago, nos está hablando acerca de este punto, de orar en medio de la tristeza, de orar en la felicidad y de confiar en el Señor, porque Él da respuesta, hermanos, y la oración del justo puede mucho. Que confiar en lo que Dios nos está dando, que confiar en hacer lo que Dios nos ha dado como ese trabajo, y así Él dará respuesta al trabajo que estamos haciendo. La fuerza de Dios para levantar, o sea, la fidelidad. Esa es
la respuesta de Dios, nos da fuerza para ser fieles, nos da unas manos dispuestas a ayudar, nos da paciencia para que allí estemos en la iglesia. Hay hermanos que son muy duros de manejar, hay hermanos o a veces proyectos de que se ponen muchos obstáculos, pero Dios nos da paciencia para que sigamos perseverando. Nos da las herramientas, los frutos del Espíritu Santo, nos da la armadura de Dios. Esa es la respuesta que Él nos da, para que nosotros trabajemos, para que nosotros sigamos creciendo, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, los muros son levantados, o los muros fueron levantados, pero también Dios dio la respuesta allí de hombres temerosos de Dios para guiar. Y en el versículo 2 dice allí que mandó a su hermano Ananí, o sea, ya hay hombres allí, porque según lo que nos dice, usted puede leer en el capítulo 13, dice que allí hasta los mismos levitas o hasta lo mismo que se hacía en el templo no se estaba haciendo, era otra cosa diferente, se estaba deshonrando a Dios, la casa de Dios. No se le estaban dando las porciones que necesitaban los mismos levitas, y pues ya allí Él organiza estas cosas. Gracias a la respuesta de Dios, gracias al trabajo de Nehemías, podemos mirar esa respuesta de Dios. Gracias al trabajo suyo, hermano y hermana, y al trabajo mío, Dios da respuesta en la iglesia. Una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia de la cual es luz al mundo, para que las personas lleguen allí y sean salvas cuando obedezcan el plan de salvación. Entonces, hombres temerosos. Quiero que miremos en Hechos capítulo 9, versículo 26 al 35, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 9. Y yo sé que cuando hablamos de hombres usted puede mirar muchos textos, pero yo quise mirar estos textos. Hechos capítulo 9. Versículo 26 al 31. Hechos 9, 26 al 31 dice de la siguiente manera. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Verso 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Recordamos acá el trabajo del apóstol Pablo, pero no solamente de él, por ejemplo de Tito, de Timoteo y todos estos hombres, hasta de mujeres fieles en ese tiempo que fueron de mucha ayuda para la iglesia, como lo es en estos tiempos, en este presente y en el futuro, que es lo que estamos pensando. No solamente en este presente, sino en el futuro, porque hay muchos hermanos que ya están menguando, muchos hermanos que ya están en edad avanzada y que son los predicadores o que son los ancianos allí, pero también necesitamos otros predicadores, necesitamos hermano y hermana allí, otros líderes de jóvenes, otros líderes allí de damas, otros evangelistas. Necesitamos allí otros que sean diáconos, evangelistas, ancianos, y ese es el punto que queremos llegar. Por eso es importante estar allí en la preparación, estar allí estos hombres. Recuerde que el apóstol Pablo también lo recuerda en el libro de los Efesios, de que Dios ha puesto para edificar y ha puesto estos ministerios. Entonces, hombres temerosos de Dios para guiar al pueblo, guiar a través de los mandatos de Dios, que es muy importante, guiar en el crecimiento de la voluntad de Dios, guiar en medio de las dificultades para convertirlas en fortalezas, guiar en la adoración hacia Dios, guiar hacia el cielo. Estas son unos de los trabajos o muchos de los trabajos que tenemos como líderes, que tenemos allí como hermanos y hermanas, que allí nos lo recuerda este escritor, Nehemías, allí nos lo recuerda a Dios a través de mostrarnos, de revelarnos estas palabras. Entonces, Dios mío, acuérdate de mí. Recordemos eso. Porque tengo enemigos muy grandes, porque necesito fuerzas para poder trabajar, porque solo jamás triunfaré.
Y después de esto, esperemos la respuesta de Él. La respuesta de Dios. Dios mío, acuérdate de mí. Debemos hacer un análisis de por qué los muros pueden estar caídos. ¿Nos hemos olvidado de los mandamientos de Dios? Descuidamos la casa de Dios porque yo hago lo que me compete, pero debemos tener pertenencia de ella. Dios la ha diseñado, pero debemos cuidarla, porque cuando caen peldaños, piedras, muros, tal vez es porque solo nos queremos cuidar cada uno, pero no queremos cuidarnos los unos a los otros. Entonces, acuérdate de mí, Dios, porque cumplo tus mandamientos. Recordemos eso. Como invitación, hermano y hermana, como cristianos, Dios ha puesto ancianos, diáconos, evangelistas, predicadores, pero cristianos para que nos cuidemos los unos a los otros. Recuerde, Hebreos 10, 24 y 25, allí nos habla acerca de que nos estimulemos los unos a los otros. Y hay allí muchos más talentos en los cuales pues nos dice la palabra de Dios. Espero que hayamos sido edificados con la palabra del Señor. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, si hay algo que se dijo que no se haya entendido, por favor colóqueme en mi Facebook. Yo estoy allí mirando esa pregunta o esa inquietud. Y sigamos adelante con este seminario, sigamos adelante aprendiendo la palabra de Dios a través de este hombre valeroso, este hombre fuerte, este hombre que logró muchas cosas, gracias a Dios, que es lo más importante. Vamos a orar. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar al mensaje de amor para salvación. Gracias a los hermanos administradores de la página web. Quiero mandarles un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos y que sigamos adelante perseverando en esta lucha, de seguir siendo utilizados por Dios, de seguir aplicando esos talentos que Dios nos ha dado. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a orar y vamos a terminar por este día de este seminario. Recuerde, Dios mío, acuérdate de mí. Desde Colombia, Medellín, Antioquia, su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño le saluda y le agradece por estar en sintonía. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde. Gracias porque nos permite poder estar en este seminario, poder ser edificados con su palabra, poder mirar estas virtudes de este hombre, pero primeramente que llegó a usted para orar, para pedir fortaleza, para pedir ayuda, para que usted le ayudara ante la oposición o los enemigos. Y sabemos, Dios, cuál fue su respuesta. Y sabemos, Dios, qué fue lo que se logró allí en este pueblo. Gracias por enseñarnos de que aún como hombres, como mujeres, como hijos o hijas, tenemos un trabajo para hacer, un encargo, una responsabilidad muy grande. Y que por eso debemos entender que es un trabajo especial, muy grande, y que por eso debemos pedir fuerza, pedir ayuda de parte de usted, que por eso debemos mirar su palabra para actuar en ese trabajo, que por eso debemos mirar cómo es que le agrada que tomemos decisiones, que dirijamos en la congregación, que administremos, de que no somos los más grandes, de que no somos los que mandamos, de que no somos los que ponemos allí mandatos, sino que somos sus siervos, sino que son siervas nuestras hermanas, sino que todos somos siervos y siervas para glorificarle, para honrarle, y que ya usted nos ayuda para que podamos hacer estos trabajos que nos ha permitido y que nos permite hacer. Le rogamos para que nos fortalezca en malos talentos, le rogamos para que nos ayude a perseverar, a practicar más en estos trabajos. Si tenemos un trabajo de evangelismo o un trabajo de predicación o de ser maestros o un trabajo de ministerio de jóvenes o un ministerio de alabanza o un ministerio también de las damas, de las clases para los niños, de un ministerio, diferentes ministerios para visitas, diferentes ministerios que se tienen en la iglesia, que nos ayuden para que se pueda hacer mejor. También para que ayude a nuestros niños, adolescentes, jóvenes que están comenzando en la iglesia, que ellos son el presente y el futuro de los predicadores, de los diáconos, evangelistas, ancianos, de las maestras de niños, de damas, de las futuras esposas o esposos de esas familias fuertes. Rogamos por eso, rogamos para que sea usted ayudando y rogamos por nuestros hermanos, por todos los que estamos allí, para que nos bendiga, para que nos ayuden a hacer este trabajo que nos ha dado.
Gracias por este seminario. Gracias por nuestros hermanos que han querido este seminario. Primeramente, usted ha puesto en la mente, ha puesto allí que se haga este seminario para que entendamos el papel de ser sus siervos y siervas también. Bendiga el resto de este seminario, nuestros hermanos que predican allí, para que siempre lo hagamos con mucha gloria y honra para usted y para su Hijo Cristo. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Y damos muchas gracias. Amén. Hermanos, hermanas, bendiciones, feliz tarde, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, como siempre lo he dicho. Saludos de acá de Colombia, Medellín, Antioquia. Seguimos orando los unos por los otros. Oren mucho por este siervo, para que el Señor me siga utilizando de la mejor manera, por el ministerio que tengo. Y también para que el Señor pueda regalarme un sostenimiento, un recurso para trabajar a tiempo completo, para que así puedan seguir adelante. Quiero orar, quiero que oremos, hermanos, porque en estos días, pues este siervo acá en mi casa no se va a tener más el recurso para tener la internet o pagar la internet. Entonces quiero que oren para que se pueda mirar en otra parte, en otro punto, si es posible ir a otra parte a transmitir los programas, porque esto también puede ser un obstáculo, la internet, pero quiero pedir que oren mucho por eso, para que el Señor pueda ayudarnos con eso, de ir a otra parte que nos puedan colaborar o prestar el internet para poder hacer las transmisiones que tenemos habitualmente en la semana, y pues para que sigamos en contacto como lo hacemos en esos programas o en esta emisora. Bendiciones. Feliz tarde para todos. Feliz semana también.